posibilidad de que se termine el hacinamiento, que era uno de sus puntos más vulnerables, con nuestros panelistas. Ahora sí vamos a ver el siguiente tema. A comienzos de mayo, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un recurso de habeas corpus ante la justicia para sacar a los presos del módulo 8 del ex-CONCAR, debido a las pésimas condiciones de reclusión. El jueves pasado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció que en 3 meses se terminará el hacinamiento carcelario, pero no por el recurso habeas corpus presentado por Petit, sino por una reestructura del sistema planteada desde antes y que va a modificar toda la situación. Además, Bonomi declaró que los reclusos por los que Petit interpuso el recurso ante la justicia son irrecuperables. Cuando Juan Miguel puso el habeas corpus, lo puso por un grupo de gente que había destruido el módulo 6, se lo cambió para el módulo 11, destruyó el módulo 11, se lo cambió para el módulo 5, destruyó el módulo 5, y bueno, la situación en la que estaban no es la mejor. Y la conducta que tienen adentro es terrible, es terrible. Con los otros presos, con los funcionarios, con las visitas. Entonces no tienen ningún sentido, no tiene posibilidad ninguna de rehabilitación. Y esto necesita de un sistema que tenga en cuenta todo esto. Porque con las buenas intenciones aisladas no arreglamos nada. El comisionado parlamentario salió al cruce de las declaraciones de Bonomi. Como cualquier tarea que se acomete, quien trabaja en la educación o en la reeducación no sabe de antemano cuál va a ser el resultado en cada persona. Se tienen que volcar recursos y buenas prácticas justamente porque ahí está en juego la vida de esa persona y de otras personas, las personas con las que se van a encontrar después en la calle. Entonces yo creo que obviamente hay gente que no cambia su conducta adentro de la cárcel y afuera de la cárcel. Entonces lo que se trata es que hacer mayor intervención socioeducativa para que la reincidencia sea la menor. Por supuesto que en ningún orden de la vida, ni en una cirugía, ni en un hospital, ni en un aula, ni en una inversión, se sabe de antemano los resultados, nunca son 100%. Hay que tratar de que sean lo mejor posible. ¿Es posible rehabilitar a todos los reclusos? ¿O los esfuerzos para intentarlo son en vano? Bueno, así está planteado el tema. A mí me llama la atención, no sé, ustedes me corregirán si estoy equivocado, que el ministro del Interior diga, hay un conjunto de reclusos estos que están en el módulo 8, si no me equivoco, son irrecuperables, no tienen ninguna posibilidad de recuperación. No es lo frecuente, en general se debate, se discute hasta dónde alguien que participó en delitos violentos, que tiene una conducta permanentemente violenta, puede ser recuperado, pero que alguien que lo diga con tanta contundencia y nada menos que el ministro del Interior, a mí me llamó la atención. No sé, doctor, usted que tiene cierta experticia en esto. Cierta, por suerte no, poca y la que toca por parte de la profesión y no más. Seguimos trabajando en la capacidad de asombro todos los días, ¿no? A mí, y quiero ser bien claro en esto, me parece que la opinión personal, íntima del ministro sobre quién se rehabilita y quién no debería ser más que la opinión personal del ministro. Las disposiciones sobre qué hacemos con los presos y en cuanto a materia de rehabilitación y de cuál es el esfuerzo, no lo pauta el ministro de turno, que está por debajo de la ley y, digamos, y de la Carta Magna, ¿no? ¿Por qué decís Porque eso? el que dice que el Estado persigue la rehabilitación no es el ministro de turno. Digo, si vos tenés un artículo 26 que dice que en alguna medida la cárcel solamente va a perseguir la reeducación, la rehabilitación y la profilaxis del delito, en su caso, bueno, tiene un componente intrínseco de castigo natural, y no tenés cadena perpetua, sino que todos los que entran salen. A mí me tiene sin cuidado lo que opina el ministro. Está claro las tareas que la ley le manda. Entiendo lo que decís, pero cuando uno escucha al ministro y siente que detrás está el Estado, es decir, ahí, bueno, no es un tema. Es muy preocupante. No es el ciudadano. Este grupo no tiene posibilidad de ninguna rehabilitación. Vos ves que lo está diciendo el Estado, no es fulano o mengano, ¿no? Quiero decir con esto... Perdón, porque quizás tenga razón, yo no lo sé, ¿no? Bueno, vale decir que la opinión del ministro, que no tiene ninguna expertise médica ni de ningún tipo de nada, o sea, la única experiencia carcelaria que tiene es de que es ministro y cuando él estuvo preso, porque más no debe tener. O sea, aprendió de esto ejerciendo el máximo cargo, lo cual ya de por sí es una cosa compleja. Bueno, está bien, pero es lo que hace tiene el años tema que político. está, claro. No, tiene 9 años, Claro. Tiene 9 años en la cartera, me parece, a mí me preocupa, sí, honestamente, porque si no los rehabilitamos, ¿qué hacemos?
O sea, la discusión debería ser otra. Por otro lado, más allá de que hayan deteriorado módulos anteriores, la verdad que las condiciones en que estaban en el módulo 8 no ameritan justificación alguna. No. Las condiciones en las cuales salieron a denunciar cómo estaban viviendo en el módulo 8 realmente son subhumanas. Y a mí hay cosas que no me cierran de la declaración de Bonomi. Una de ellas es que tenemos más plazas que presos, pero por otro lado tenemos condiciones de hacinamiento. Si hubiera más plazas que presos, no habrían condiciones de hacinamiento. Hacinamiento es más que eso, plazas, ¿no? Claro, eso es primero. ¿Tenemos realmente todas las plazas que precisamos? Muchas instancias están diciendo que no tenemos las plazas suficientes, que las plazas que están, por ejemplo, en Punta están en Rieles condición. hay mucho lugar libre ¿La todavía. nueva? En la nueva, claro. Bueno, sin embargo, nadie quiere ir. Los presos Bueno, no quieren lo ir. que pasa es que ahí también tendrías que ver cómo son las reubicaciones. ¿Cuántos hay por sala? Yo cuando vi las imágenes del módulo 8, estaban en condición de hacinamiento terrible. Real. Delincuentes que son de alta Bueno, peligrosidad. pero ahí tenés Además, hasta donde yo entendí. La explicación Entonces, que da el ministro es que esos presos que están allí en condiciones de hacinamiento, según dice y todos sabemos, el comisionado parlamentario, están allí porque ya destruyeron otro móvil. Es decir, de algún modo plantea que y que son los más peligrosos, los que aparentemente. son irrecuperables. Están viviendo las consecuencias de haber destruido otro módulo. Entonces tiene cierta lógica lo que plantea el ministro. No digo que esté bien, pero no estamos resolviendo el problema, no, bueno, ¿no? eso no, O sea, no me seguro. parece que estemos Pero dice, bueno, ¿pero qué resolviendo quieren el que haga? problema. Destruyeron un módulo, lo cambiamos, destruyen otro. Sepárenlos, busquen la Acá manera, hay- encontremos la forma. hay una realidad. Sepárenlo, eso es algo que casi nunca se plantea. Claro. No es un liceo esto, ¿eh? Claro. No, hay que separarlos, Elegir a ¿no? qué clase van, con No quién es se un junta en el liceo, recreo. Que aparte uno castiga una clase entera como si fueran todos iguales. Claro. Digo, y bueno, ahora se quedan todos sin recreo. Digo, no puede ser tratado como un liceo esto, no funciona así. Digo. No, Claro. claro. Y no puede decir, como rompió ahora ¿sabe qué? Y si hubiera Quédese. destruido todo, estuvieran en la intemperie y se mueren de frío con grado bajo cero, ¿los deja también? Claro. O sea, Que no es esto en un punto no razonable. es un nosotros contra ellos. Bueno, hicimos lo que pudimos, Claro. no quisieron cambiar, ahora que se manejen. Yo creo que no está entendiendo el rol en el que está y la función que cumple. No es el emperador que decide quién vive y quién muere. Aplica ley Bueno, dice, y está bien, pero de constitución. hecho hay un programa que se está implementando que va a terminar con el hacinamiento. O sea, pero esto Sería del bueno hacinamiento explicitarlo, lleva ¿no? no sé cuántos años. Claro, ¿de qué se trata ese programa? sería ¿no? bueno De alguna manera, explicitarlo, porque, a ver, sí. yo comparto con los compañeros, ya en febrero del 2019, la ONU alerta sobre la naturalización de torturas e impunidad en nuestras cárceles. Nosotros estamos en alerta a nivel internacional. Y la Suprema Corte de Justicia, el 18 de abril de este año, pide a los jueces que deben informar y visitar las cárceles 4 veces por mes para ver en qué condiciones se encuentran, ¿no? Se reclama condiciones, se reclama programas sociopolíticos más de los que ya hay, que sí es verdad que hay, pero se necesita más, y se reclama el análisis de la violencia de presos, o sea, diríamos de personal hacia presos y diríamos de presos hacia personal. Claro. O sea, en peligro está el tema de la vida y la integridad. Ahora, o sea, no es Adriana, un elemento menor. Cuando el ministro dice, no tienen posibilidad de recuperación, hicieron esto, hicieron Eso es muy esto otro". relativo. Y yo desde el punto de vista psicológico, lo que les estaba hablando ahora antes de iniciar el bloque, es que es verdad, nosotros estamos trabajando sobre un parámetro, o sea, la población preso es un parámetro totalmente subjetivo, es cierto. Quizás hay programas socioeducativos que pueden, diríamos, llegarles a algunos y a otros no. Pero desestimar y plantear de manera totalitaria que ninguno es rehabilitable, a mí me parece que es bastante desafortunado. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el número de presos que está trabajando y que está integrando programas de rehabilitación aumentó muchísimo. Diríamos, desde que tomó Bonomi hasta la fecha. Por consiguiente, tampoco es todo tan negro. Quizás necesitemos, sí, bastantes ajustes y ver, como plantean los compañeros, qué programa propone, diríamos, para, bueno, bajar el tema del hacinamiento, que es un gran tema, pero que quizás se solucione con cosas más concretas y no tan Por ejemplo, ¿qué complejizadas tipo desde de el punto de cosas? vista. Y quizás, a ver, apoyando a la parte institucional desde otro lugar, dándole más herramientas. Mire, yo he tenido casos en la parte clínica de funcionarios y operarios de cárceles que llegan con ataques de pánico y con crisis gravísimas porque realmente les toca de una manera muy angustiosa y muy cercana el tener que ver en las condiciones que se encuentran los presos que ellos están administrando.
No solamente por los niveles de violencia que se ven ahí adentro, sino por los niveles de deshumanización que existen, que es real. Y yo creo que eso es un corazón que hay que analizar de una manera muy cercana y empezar a hacer, dejarnos de hablar tanto y empezar a hacer algo. Bueno, está bien, ministro, y nosotros estamos haciendo cosas que van a permitir terminar con el ampliar hacinamiento. de qué se trata esos programas y realmente si son No, aplicables. habla de hacinamiento, como decía el doctor Ojeda, no está hablando de otra cosa. Bueno, pero programas de para bajar programa. el nivel de hacinamiento. Ah, bueno, de acuerdo, sí. Habrá que ver de qué se tratan. A mí hay cosas que no me cierran. Capaz que yo estoy entendiendo mal o la comunicación no es la mejor. El mensaje no llega. A mí no me cierra bien cómo hace unos días estábamos acá charlando de que la situación era tan crítica que era necesario pasar todo esto a manos de la Guardia Republicana y ahora estamos también que en 3 meses esto va a estar en términos óptimos. Porque hacinamiento es mucho más que plazas, ¿no? Totalmente. Es condiciones de vida, es mucho más. El otro día, en una nota en La Diaria, el director de la Guardia Republicana dice, nota larga, aparte parecía hecha por la comunicación del ministerio, francamente, porque la leí y parecía que estaba hablando con un jerarca que entrevistado por sí mismo, dice que ni un solo efectivo de la Guardia Republicana afectado a la calle o a ningún otro lado va a ser llevado a ningún centro carcelario. O sea, nadie de la Republicana va a ir a la cárcel. Sin embargo, la cárcel pasa a la Republicana. Eso quiere decir que todos los que son hoy INR serán republicanas. Se van a cambiar el buzo por uno que dice Republicana en lugar de INR. Entonces, tenemos ese anuncio crítico. A los 2 minutos tenemos un anuncio que dice que en 3 meses va a ocurrir lo que no ocurrió en 10 años, en pleno año electoral. Es como que yo dijera que a partir del 2 de noviembre queda curado el cáncer, o que si dijera que a partir de que me elijan presidente todos los jubilados van a tener medicamentos, yo qué sé. Está todo al mismo nivel, o sea, en año electoral las promesas que parecen muy buenas para ser ciertas, por lo general son muy buenas para ser Ahora, ciertas. ¿por qué decías que los presos no quieren ir a Punta Rieles? Punta Rieles es una cárcel modelo por su gestión, porque es nueva. No, es verdad que no Le quieren llaman ir. la triple P Es cierto. y no quieren ir. Es cierto eso. Pero y aparte, ¿por qué no en quieren? la práctica Hay no lo plaza, hay desean. lugares vacíos. Evidentemente ¿Pero eligen tanto? hay un ¿Pueden tema. elegir? De alguna No es que manera quiera a veces. elegir, pues no piden traslados para ir, no hay voluntad de ir. Evidentemente, a ver, no es un liceo, no es que no elige a dónde va, está claro, pero no hay, en la vuelta no hay voluntad de ir para ahí. Incluso va en contra hasta de todo lo que el sistema ha dicho siempre. La idea es ir a más cárceles más chicas y más manejables y no a cárceles gigantes inmanejables, como lo es Concar. Y Punta de Rieles, recién hecha, es enorme. Capaz que habrá llaman del ministerio de decir que no es tan enorme, que es un poquito menos enorme. Más controlable. Pero lo que sí es cierto es que la comunicación es confusa. Yo en eso comparto contigo y es el ministro, no sale la Llera y dice no le vamos a permitir. Sale el de la Republicana y dice tal cosa. Sale el ministro y dice tal otra. Yo creo que eso en términos de seguridad no da mucha tranquilidad a la opinión pública, ¿no? Me parece que falta a la interna algunas discusiones, porque en esa entrevista la Republicana también decía, la Republicana no es para rehabilitar a nadie. No, más o bien sea, que lo no. decía De hecho, clarísimo, que cuando directamente, pongan intervención. a la Republicana va a ser para garantizar seguridad, no para rehabilitación. Entonces sería interesante saber cuál es el programa de Está bien, pero rehabilitación parte como de los para problemas de inseguridad y de falta de rehabilitación es el hacinamiento, de eso no tenemos claro que duda. sí. Bueno, las Complica condiciones, muchísimo. ¿no? O Complica sea, no se muchísimo. puede rehabilitar. Aparte, yo lo que me parece Deshumaniza interesante, también que lo empezó a decir Adriana, es la cantidad de presos que trabajan, ¿no? Aparentemente Sí, claro las que cifras sí, aumentaron. son 4.500 de los 800 que dice Bonómico que estaban trabajando cuando él asumió el ministerio. Me parece que eso también nos permitiría saber mejor cómo funciona, cuánto va en rehabilitación. O sea, tenemos que saber más de las cosas positivas que están funcionando en cárcel, porque si no siempre nos quedamos con esto de que es irrecuperable. Y en la idea de que es irrecuperable vamos generando esta condición de mayor gravedad, ¿no? Para todas las partes. Sabes que esto me cierra con lo que dijo el fin de semana en una entrevista el director nacional de policía, Mario Lallera. Dice que la situación es muy difícil pensar que vamos a obtener resultados importantes de aquí a mucho tiempo. Entonces uno queda abatido, los policías ni hablemos, porque bueno, si el director nacional dice que es muy difícil, será tan difícil que no vamos a poder hacer nada.
Y acá hay algo, hay Sí, una especie de resignación también. Hay La algo que espiritualidad es se- nefasta, ¿no? Claro, No exacto. apoya en lo más mínimo como Sí, espíritu positivo claro. para ver qué podemos hacer. No, pero Comparto además, con como Liliana. estamos en la electoral, también tiene impactos negativos sobre los propios candidatos del oficialismo que tratan de transmitirle a la ciudadanía la sensación inversa. De Si que mire, podemos- tenemos posibilidad de mejorar. Sí, Me claro. tomo 3 segundos para lo de la Yera del día. La Yera siempre tiene una franqueza estremecedora, ¿no? Yo Sí. recuerdo la entrevista en que íbamos camino a ser El Salvador o Guatemala en poco tiempo. Esta entrevista va en esa misma línea. Honestidad brutal. A mí me parece que hay algunas cosas que dice que vale la pena tratar. Me parece que hay algunos puntos ejes que están buenos. El tema Sí. de la indivisibilidad del trabajo del policía, que el policía es policía 24 horas. Eso me parece que es algo a tratar, que la policía lo debería encarar de otra manera. Sí. Me preocuparon dos cosas puntuales. Él al final de la nota dice que el aumento de la delincuencia es producto directo del cambio en el proceso penal y cuando le preguntan en qué se basa para decir eso, dice que él es policía y que no puede hablar. Es un yo sé, pero no le puedo decir. Bueno, que probablemente Es como, no, pueda bueno, tener no sea información malo, como yo te reservada. diga a vos. Y bueno, y los Claro, 5 de aparte oro, fue muy duro. yo sé los números del 5 de oro. ¿Y cuáles van a ser? Ah, no te puedo decir. Y la otra que pasó desapercibida en la bomba de cosas que dijo fue cuando le preguntan qué pasa o qué pasaría con las personas que contratan este servicio, según ellos, 223. irregular 223. del 223 y dice Es que están irregular. evaluando la posibilidad de hacer denuncias en el marco de la ley de responsabilidad penal del empleador. Yo, desde este humilde lugar... Denuncia no al policía, ¿no? No, al Sino empleador. que les da claro. empleo. Desde este humilde lugar le recomiendo a los señores del Ministerio que no hagan esa denuncia porque creo que jurídicamente es un soberano disparate. ¿Por qué? Porque la ley de responsabilidad penal del empleador no apunta justamente a este tipo de cosas. Porque en principio, y pasó en el caso, recuerdan ustedes, aquel de la pizzería, que le dispararon Sí, en Positos. Sí. Si hay responsabilidad penal del empleador, hablamos de un delito de peligro. ¿Qué quiere decir? Que no hay un daño ni a la persona, Sí. ni a la vida, ni a la integridad física. Si hubiese un daño, estamos hablando de, en la medida que hubo responsabilidad del empleador, de un homicidio De un o homicidio, lesiones claro. cometidas por el empleador por no haber provisto de los elementos de seguridad necesarios para desarrollar la función. Entonces, si un policía es policía 24 horas y pongámosle que está cumpliendo una función irregular o lo que sea, aunque hubiera estado comiendo una pizza, igual debe intervenir de la misma manera. Totalmente. O sea, Sí, si pero lo que el otro discutimos día- es sí. si el trabajo de policía se divide o no, si es policía 24 horas y tiene obligación de portar el arma, es una discusión válida que yo estoy dispuesto a suscribir y tener, y creo que el policía debe ser protagonista al momento de decir quiero ser policía 24 horas, quiero tener obligaciones o no las quiero. Ahora, que por cumplir una función de 223, el ministerio corte por el lado más fino, que es quien emplea a esa persona, y pretenda hacerle una denuncia por responsabilidad penal del empleador, me parece un disparate. No, Bueno, aparte no, hay el una otro día permanencia. discutimos otra cosa, ¿no? El otro día cuando estuvimos Sí. hablando de esto, primero el 223 es irregular, es con arma que le provee el Estado para realizar actos de seguridad contratado por empresas particulares. No necesariamente siempre con el arma del Estado. Pero eso era la discusión Bien. y es lo que se centra, ¿no? Sí, con arma provista por el Estado, un policía contratado particularmente la utiliza y quien lo contrata no tiene responsabilidad alguna por esa No, tarea para la responsabilidad administrativa contratar. puede ser. No, por eso te digo, eso es lo que estuvimos sabiendo y lo otro que vimos también es no se puede interpretar que estén las 24 horas de servicio como la obligatoriedad de cumplir actos heroicos. Esto también se aclaró, ¿no? Que la interpretación no es tener que salir a defender en cualquier condición porque tiene que evaluar si no pone más en riesgo a todos. O sea, eso lo Eso vimos siempre. No lo el veo otro servicio. día Yo, y eso lo a aclaramos ver. el otro día. Lo que sí me parece interesante en esto es que tiene que ser claro para el personal. Claro. Eso sí tiene que Pero ser no claro, fuimos del tema, porque el porque estamos en el tema personal... del hacinamiento. Claro. Yo puedo hacer un paréntesis. Hay una ley que es la ley 18.315, que la estamos hablando con el doctor ahora, actualmente, que tiene que ver justamente con la ley orgánica policial, que habla de la permanencia e indivisibilidad de las funciones policiales. Ellos tienen una investidura que no pueden quitarse, estando donde estén, más allá de que quieran cumplir un acto heroico o no, tienen que cumplir la función policial. Y por otra parte, si con arma oficial o sin arma oficial, el
agente policial, las 24 horas del día, aunque está por fuera de su función policial, la mayoría de las veces siempre está armado, aunque no sea un arma oficial. Y la expresión que dan, que es totalmente entendible, es que si hay algún incautado que los puede identificar en la calle y demás, ellos tienen que protegerse. O sea, esto es una realidad. Yo creo que es humano también, y si estamos en clave de derechos humanos hablando, por la reivindicación de la dignidad y por la reivindicación de lo que es la vida, también tenemos que contemplar a ver qué es lo que le pasa a estos funcionarios en ese punto. O sea, ellos de alguna manera tienen la investidura. Se agremiaron por primera vez. Antes no seguía un gremio de la policía. Me parece que en eso tenemos... Pero volviendo al caso... Pongamos en equilibrio, diríamos, estas dos miradas, tenemos que ir redondeando. Claro, pero volviendo al caso, también cuando hablamos de situaciones de inseguridad en las cárceles, hay una cuestión del personal que trabaja en cárceles que también vive en las mismas condiciones terribles en la que está viviendo el personal encerrado por delito. O sea, me parece, yo por lo menos a mí no me queda claro, si hay un plan que a 3 meses esto se resuelve, en lugar de decir a 3 meses se resuelve, presentame el plan. Si lo que hay es un planteo de que no tienen rehabilitación, decime qué hacemos con esa gente a la cual ya desistimos de hacer ningún esfuerzo de rehabilitarlas. Me parece que hay mensajes que, lejos de darnos tranquilidad, convengamos, son como contradictorios. Y sacarle cómo, ¿no? Sí, exacto. Sí, no dan una muy buena expectativas sobre cómo vamos a abordar lo que no hay dudas es de las condiciones de hacinamiento que se viven. ¿Es el módulo 8 el peor, Andrés? Y es el peor de Concar, que es la cárcel más complicada. Claro. De hecho, ya hoy es más complicada que la cárcel de Libertad. Esto es una opinión personal, es para que el Ministerio me corrija y me diga que es peor una o que otra. Creo que hay un tema subjetivo. Evidentemente, ese módulo 8 ahora tiene menos gente, según el Ministerio por ellos mismos, según el comisionado parlamentario por el habeas corpus que se interpuso. A mí lo que me queda claro, y acá me parece que no hay dos lecturas y no las puede haber, es que aunque destruyan todo, eso no es justificativo para dejar a nadie viviendo en condiciones menores que la dignidad. Exactamente. Entonces, el piso de cualquier rehabilitación es la dignidad básica en el castigo. Aunque esto fuese puro castigo perpetuo del peor del mundo, no puede ir por debajo de la dignidad. O sea que, aunque no se rehabilite según Bonomi, igual lo tienen que tener en condiciones dignas. Es un tema de derechos humanos. Está bien, yo creo que el ministro lo plantea desde la perspectiva de decir, pero no es que no hayamos invertido, es que lo que invertimos, que era un módulo, lo destruyeron. Y que son personas que están acostumbradas a vivir por debajo de la dignidad humana desde que nacieron. No sé si todas, pero el concepto de dignidad quizás no lo hayan conocido ni siquiera en sus primeros años de vida. Pero que no se llueva al lugar donde están cerrados, que no hayan ratas, que la alimentación sea para emparejar para abajo. No, desde luego, claro. Pero luego aparece el tema de la inversión. Algo mejor. Y vos viste que escuchamos a todos los candidatos, nadie dice hay que invertir en cárceles, porque la gente se pone mal, porque entiende que es mejor invertir en escuelas, hospitales. Claro, una lógica draconiana. La lógica de la es la peor lógica, la más dura. Hay que invertir en todo y empezar a trabajar más en prevención también. Invertir en todo es trabajar en prevención. Sí, claro, pero bueno, y es atajar, diríamos, que no hayan estas masas enormes de poblaciones carcelarias después. Hay países que han cerrado cárceles, ¿no? Porque no tenían a quién encerrar. Hay países que cierran, claro, que no tienen. La sábana es corta. Y acá lo que es la esquizofrenia fantástica. Queremos que metan a todo el mundo preso y tiren la llave y después queremos que haya menos presos. Todo no se puede. Y que haya más seguridad. Las dos cosas al mismo tiempo imposible. Que se pudran en la cárcel es lo que está funcionando, eso sí es cierto. La idea de que hay una población que está guardada, entre comillas, y el resto que está suelta, que acá están los ladrones y acá están, es una fantasía. Es una fantasía. Porque como es población que entra y sale, no existe. El muro existe a los efectos de que los que ahora están adentro no se escapen. Son muros temporales. Claro. Digo, eso es clarísimo. En el ómnibus, cuando se suba señora o día tarde, se va a cruzar con 3, 4 personas que estuvieron presas. Y bueno, y ahí están, y no le hicieron nada tampoco seguramente en el tiempo ese de ómnibus. O sí, quién sabe. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Por favor. A ustedes, como siempre. Gracias. Helpline ofrece el teléfono ideal para los adultos mayores o personas que viven solas. Mirá. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón.